Para comenzar lo que es la segunda pregunta o el segundo ejercicio, en la cual vamos a tener lo que es la oportunidad de presentar aquí la comunicación de usuarios abiertos, el TTC y el TRCV. Los participantes son Giancarlos y mi persona Briucova. Para esta comunicación, el TTC y TR, tenemos que es una comunicación de usuario abierta. También tenemos un intercambio de datos a través de la interfaz de Profinet, la cual es superior en velocidad o es buena también en velocidad. También la comunicación es unidireccional. Para comunicación bidireccional se establece otra comunicación independiente. Asimismo, también en TIA Portal los bloques que se utilizan son FCSEN y FCREPS, el cual se llama internamente a las instrucciones de las funciones TCM y TRC para recibir o enviar información o enviar datos a través de una conexión TCP. El tipo de protocolo que soporta este tipo de comunicación está la ISO o un TCP, está la TCP y está la UDP. En la siguiente transparencia tenemos lo que es la selección de los controladores ya para iniciar el programa, en la cual se ilustra en este caso un PLC que está en blanco, el cual o se añade para hacer un reconocimiento de un PLC en red. En este caso, una vez que se haya establecido un PLC que tenga las características del dispositivo que se ha escogido, este pasará a cargarse bajo las características del PLC que esté en línea. Asimismo, vemos lo que son unos módulos de entrada y unos módulos de salida que ayudan con el aporte al funcionamiento de este PLC, en este caso un 1500 con un CPU un 1511C. Además, también podemos verificar de igual manera que se utiliza, digámoslo así, un esquema general de un PLC 1200, el cual al ser añadido o al ser cargado o buscado mediante una red entre los dispositivos que sean accesibles, se puedan a cargar todas las configuraciones que éste disponga y de esta manera se puede hacer añadir o se puede añadir un dispositivo que ya se encuentre en la red en la cual no sabemos o no sepamos todas las características del dispositivo. Para hacer de igual manera este tipo de comunicación se puede hacer lo que es la conexión entre Profinet de los PLC. El objetivo de establecer esta comunicación entre los PLC es realizar la comunicación mediante Profinet. Como se ha venido hablando, al tener estos dos dispositivos en una red, configurando con una IP en la cual estos dispositivos puedan estar, entonces se procede a entablar una relación del PLC 1500 al PLC 1200 con solo la opción de poder conectar en el puerto y estirar hacia el otro puerto del PLC. En la siguiente transparencia se puede ver también la configuración de los PLC. Ambos tienen esta opción y dependiendo de las versiones de los PLC contarán con otras versiones que ayuden a la programación. En este caso cuentan los dos con lo que es el bit de marca del sistema, en las cuales este puede ayudarnos al momento de hacer cualquier tipo de comunicación y a su vez también la marca de siglo al querer tener una señal activada durante un periodo o durante una frecuencia determinada. Así también en la siguiente transparencia ya logramos observar algo importante y de lo que trata este proyecto, en la cual es utilizar ya el bloque TC, el cual se encuentra ubicado dentro de lo que son la comunicación abierta de usuario y a la vez podemos ver que para hacer ese tipo de comunicación es importante entrelazar entre un dispositivo local y entre un locutor. En este caso, es importante recalcar que en los datos de conexión tenemos este tipo de marca, se puede decir, o de nombre, el cual es el controlador del bus de comunicación cuando el S7 1500 envía información al S7 1200. A continuación, mi compañero para detallar más información acerca de los bloques.
Bien, como había indicado mi compañero, se utilizan dos controladores, siendo el 1500 el de local, que es el encargado de establecer la comunicación, enviar la información hacia un controlador de la gama S7200. Algo que me gustaría recalcar que en este tipo de comunicación existen diferentes técnicas, pero hay dos relevantes. Una de ellas está compuesta por tres funciones, que es el T-Connect, establecer la conexión, el T-Disconnect para poder desconectar la conexión con este tipo de comunicación, y finalmente los bloques T-Send y T-Receive, que T-Send se encarga de enviar los datos entre un PLC a otro, mientras que T-Receive recibe los datos del mismo. Esto se lo va a explicar en el siguiente ejercicio que se detalla más adelante. Sin embargo, ahorita con este dispositivas vamos a poder enfocarnos lo que son los bloques TCN-C y T-Receive-C. Estos bloques tienen las características de hacer compactos los tres bloques que había descrito anteriormente. Es decir, que con TCN-Receive se establece tanto la conexión, se indica la desconexión y a la vez también se envían los datos. Es decir, que es una combinación o tiene las tres funciones en un solo bloque. Entonces, con TSense, ¿qué es lo que se necesita? Enviar el parámetro REQ, que es el que indica en qué momento se debe enviar esos datos. Por lo general se utilizan señales periódicas con los ciclos de reloj que se activó anteriormente con el controlador. O si no, también otra forma como puede ser controlada es mediante el usuario, pero no es recomendable, ya que para poder establecer esa comunicación es mejor establecer algo síncrono, que sea periódicamente que se esté comunicando. Es por eso que en el ejercicio más se establece lo que es el clock de 10 Hz, es decir, cada 100 milisegundos se envían los datos entre el 1500 hacia el 1200. Por otro lado, tenemos también lo que es el parámetro CONT de Connect, el cual cuando es 1 indica que está conectado, se estableció la conexión entre un dispositivo u otro. Además, en lo que es el parámetro length se deja por defecto 0, porque con el parámetro data, lo que hace este parámetro es apuntar hacia un bloque de datos toda la información que tenga el dispositivo encargado de enviar esa información. En estos bloques de datos se puede tener varios tipos de estructuras de datos, ya sea tipo real, entero o booleano. Y toda esta información es enviada hacia lo que es el controlador que contenga el bloque de receive set. Entonces, en esta dispositiva se hacen las respectivas configuraciones. Aquí se indica cuál va a ser, en este caso, para lo que es visto desde el controlador que va a recibir la información. La interfaz va a ser el PLC2, donde se crea un bloque de datos denominado PLC2 Receive. Y por otro lado, en lo que es el interlocutor, se establece el controlador encargado de hacer la comunicación, de hacer la conexión para que se intercambie esa información, que corresponde a lo que es el PLC 1500. Algún punto adicional que se debe tener en cuenta al momento de configurar es que siempre, ya sea desde el controlador que envía o desde el controlador que recibe, se debe indicar quién es el que establece la conexión, donde el dispositivo encargado va a ser el de la gama S7 1500, tal como se recalca en el mouse como indica aquí. De igual manera, ¿qué parámetros se considera en TCNC? También se establece el envío o la recepción de los datos mediante una señal periódica. La conexión debe también estar siempre true, es decir, que siempre va a estar disponible para recibir esos datos. Por otro lado, los datos que se envió con el bloque anterior de envío de datos van a llegar a otro tipo de bloque de datos, que en este caso es el QV0. Bien, eso es con respecto a bloques de datos, pero también se lo puede hacer directamente entre entradas y salidas. ¿Qué es lo que quiero decir?
que con el controlador que contenga el bloque CEN se puede enviar toda la información de las entradas que tenga ese controlador. Ya puede ser un IB0, o sea, un byte de entradas de todo, de lo que es el byte 0, y recibirla, toda esa información en el controlador S7200 en las salidas. Es decir, que cuando yo enciendo la entrada, la primera entrada del PLC 1500, se me debe activar en el PLC 1200 la salida 0 correspondiente. Entonces aquí ya en las diapositivas se cargan los programas en cada uno de ellos. Y en el video lo que se demuestra es que cuando en la entrada del S7 1500 se van activando mediante estos interruptores, se puede visualizar en los LEDs de salida cómo se van encendiendo. Por ejemplo, aquí están activándose el Q0 y el Q1 del PLC 1200. Por último, en el video agrega otros dispositivos, también de la gama 1200, con el objetivo de que el PLC2 anteriormente, ya en las dispositivos que venía explicando, hacía como dispositivo que recibía la información del 1500, pero ahora también se establece de forma paralela otro tipo de comunicación independiente, es decir, ahora el 1200 va a enviar información al PLC3. Entonces, el PLC2 va a recibir tanto información del 1500, pero a la vez también va a enviar información hacia el PLC3. De igual manera, se debe configurar lo que es el local interlocutor. ¿Qué diferencia hay entre las configuraciones de la comunicación anterior? Es que ahora el que establece la conexión ya no va a ser el PLC de la gama 1500, sino el PLC2 de la gama 1200. Tal como había indicado, tanto en el bloque de send y el de receive, se debe indicar que el que establece la comunicación es el que va a enviar los datos. Se cargan los dispositivos y finalmente, en lo que es la dispositiva que indiqué cómo se encendían los focos de salida, ahora, cuando yo activo las entradas de este PLC, se van a ver reflejadas en las salidas del PLC, del tercero que se agregó. Ahora, para poder demostrar la programación que se hizo en TIA Portal, primero nos vamos a lo que es la ventana de dispositivos de redes. Aquí se demuestran los 3 PLC que se integró, que se había indicado en el video. Sin embargo, por temas de simulación, solo es posible establecer la simulación hasta 2 dispositivos. Es por esto que ahora solo voy a demostrar que sí se está enviando la información y recibiendo mediante el controlador 1500 hacia el 1200. Entonces, ¿cómo voy a demostrarlo? Para esto, en el bloque main, donde envía la información, yo hice una pequeña modificación. No puse el byte de entradas, sino más bien puse un byte de memoria. ¿Para qué? Para yo poder manipular esos datos de manera rápida mediante una tabla de forzados, que en este caso se indica aquí, con una memoria desde el 200, desde el byte 200, empezando desde el bit 0 hasta el bit 7. Aquí yo he forzado tanto en el 0, en el 3 y en el 6 lo he forzado en true. Entonces, ¿qué es lo que se espera en el PLC 1200? Es que la salida tanto 0, 3 y 6 del byte 0 estén activados. ¿Por qué? Porque si nos vamos al PLC 1200 que está recibiendo la información en el bloque de programas principal, ¿qué es lo que se indica en el bloque TCEN? Que los datos que están llegando del 1500 sean recibidos en el byte 0. Entonces, ahora vamos a la tabla de observación y vemos lo siguiente, que tanto el bit 0, el 3 y el 6 están encendidos, tal como se había esperado. Entonces, esto es todo en cuanto a la programación que se realizó en este video. Muchas gracias.